Bueno, muchísimas gracias, Verónica y querido Andrés. La verdad que con palabras tan generosas y cariñosas de recepción, todo lo que uno diga se va a quedar corto, porque suben mucho las expectativas y la verdad que la admiración que siento yo por el trabajo que viene desarrollando Andrés y con Fernando, además Andrés es un verdadero emprendedor serial en la temática de familias empresarias y además internacional. Así que creo que eso es un tremendo mérito y para mí un honor ser parte de este grupo de gente. Además, después de lo que alcancé a escuchar a Mayra, la encontré fascinante y a Maggie Abbott, soy admirador, fan, hace mucho tiempo. Así que la verdad que un día muy especial. Bueno, sin más voy a partir entonces con mi presentación compartiendo lo que tengo y que el nombre con una pequeña vueltita de tuerca respecto del que está en el programa es Construyendo una gobernanza familiar, mentalidad y métodos innovadores. Y hice esa pequeña vueltita de tuerca respecto de innovación en la gobernanza, porque pensé que, sobre todo inspirado por los colegas, por la conversación, por escuchar ayer a Andrés, a Salvatore y a otros, ¿no es cierto? También a Ángeles, pensé que era bueno darle una pequeña vueltita de tuerca para sintonizarme más y mejor con el espíritu de lo que venía escuchando, de los queridos colegas que nos acompañan. Entonces, vamos a ver, espero que les guste y voy a ir avanzando. Y para esto pensé que va a ser bueno mirar desde arriba. Acá tenemos nada menos que a Philippe Petit, un funambulista o equilibrista francés, que famoso, que pasó en algún momento las torres primero de la Catedral de Notre Dame en París y después las Torres Gemelas en Nueva York. Y mirando de arriba, y de alguna manera, cuando existían las torres todavía, ¿no es cierto?, pensando qué podemos construir de cara al futuro, qué podemos dejarle a las nuevas generaciones. Y de alguna manera voy a enfocar la gobernanza en ese diálogo, en esa tensión, ese desafío entre lo que es el pasar la posta, que pasar la posta implica estar preparado, implica estar corriendo juntos e implica también dejar ir en algún momento, ¿no es cierto?, cuando están preparados los que vienen atrás. No es solamente cuando está preparado el que está adelante, sino que sobre todo cuando están preparados los que vienen detrás. Ahora, para esos efectos, voy a partir con la historia con la historia real, ¿no es cierto?, de un personaje a quien le vamos a llamar Gerardo, que nos va a ir compartiendo su historia. Entonces, en ese sentido, cuando uno piensa en la proyección transgeneracional, está pensando en la parte de la obra de tu vida que perdurará en el tiempo. Tal como Philippe Petit está mirando ahí, bueno, vamos a ver qué pasó y cómo los sistemas de gobernanza ayudaron a Gerardo contra su propia voluntad y sus propios deseos, como van a ver. De alguna manera vamos a estar hablando implícitamente de ir generando la construcción de un legado e ir viendo dónde vamos a poner nuestra cuerda, ¿no es cierto?, entre las torres del ayer y el del mañana. Y obviamente cada paso es el presente continuo en el que vivimos y que tenemos que cuidar para poder proyectarnos hacia adelante. Ahora, en este caminar, vamos a ir siendo conscientes, tomando conciencia de las oportunidades y amenazas que acechan. Ahí está la policía de Nueva York, los policías querían llevarse detenido, preso a Philippe Petit, pero desde lejos, ¿no es cierto? No se atrevían obviamente a perseguirlo por la cuerda. También vamos a entrar entonces a esta historia de Gerardo, un empresario exitoso, como muchos de los que todos acá han sido mencionados en las historias, en los conceptos, ¿no es cierto? Pero también con sus desafíos. Desafíos que, como decía la canción que cantaba Pedro Vargas, ¿no es cierto? Mi palabra es la ley. De alguna manera, ese era como el himno de este Gerardo. Incluso uno puede en el fondo recordar que su mujer y sus hijos
sufrieron en silencio años de interacciones que realmente bordeaban en el maltrato psicológico. Era un tipo muy duro, sobre todo en lo que se refería a encontrárselo en el mundo, en su castillo, que era su empresa constructora. Ese era su mundo, su castillo, y ahí era un dictador severo e implacable. Sin embargo, a los 75 años se encontró con un punto de inflexión. En ese sentido, el punto de inflexión era, bueno, ¿qué viene hacia adelante? ¿Qué puedo hacer? No me estoy volviendo más joven cada día, sino al revés. Y por lo tanto, ¿qué voy a hacer de cara a mis negocios y a mi familia? Y de hecho, la conclusión a la cual su mente saltó de un lado a otro, como de una torre a otra de estas de Philippe Petit, la mente de Gerardo saltó del hecho de decir, ninguno de mis hijos quiere manejar el negocio, solo le interesa dedicarse a sus cosas. Por lo tanto, no están interesados en lo que yo he creado con tanto esfuerzo y desafío a lo largo de los años. Ahora, eso era obviamente su conclusión. Él nunca le preguntó a nadie, hacía una conexión, pero como ustedes se imaginarán, los hijos y la mujer de Gerardo trataban de mantenerse lo más lejos que podían de este personaje que era como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que era en ese sentido muy duro, muy difícil en el mundo laboral de su empresa constructora. Sin embargo, los fines de semana, en los paseos, en que él tenía un hobby, que era salir a cazar terrenos. Era como en el fondo como una especie de, en vez de headhunter, ¿no es cierto? Era un land hunter, de alguna manera, o real estate hunter, de alguna forma, ahí como que involucraba a su familia y salían de safari prácticamente, en que iban a buscar oportunidades de terreno, mira qué interesante lo que está acá, y ahí era un tipo distendido, relajado, encantador incluso. Ahí salía el Dr. Jekyll, pero en la oficina estaba Mr. Hyde y nadie quería estar cerca de ese personaje. Y obviamente los hijos se vinculaban y él por lo tanto sacaba la conclusión de que sus hijos no tenían interés en el negocio o en hacer negocios familiares. Sin embargo, a esa edad le llega el tremendo desafío de reinventarse o reinventarse. No tiene otra. Y por lo tanto, cuando uno tiene que reinventarse, ya que hay algunos consejos de cara a la gobernanza, que después vamos a ponerlo en algunos órganos y estructuras, ¿no es cierto? Pero uno tiene que pensar que lo que primero debería hacer es mirar desde arriba. Acá Gerardo miró desde arriba, pero miró con un ojo tapado o con un ojo y medio tapado, porque veía una parte de la situación con su familia, no la veía completa, no los veía en su empresa constructora, por lo tanto simplemente no los veía. Si hubiese mirado realmente de más arriba, habría visto que sí estaban en esta especie de hobby, ¿no es cierto?, de ir generando este banco de terrenos muy atractivos, muy promisorios de cara al futuro. También hay otro elemento que va a ir apareciendo en nuestro consejo de cara a una gobernanza que se proyecta al futuro y más innovadora, que tiene que ver con ir visualizando el futuro. Ahí seguimos con Philippe Petit y su novia, ¿no es cierto?, Anne, que están, de alguna manera, en vez de torre, como buenos franceses, están con dos buenas botellas de vino, ¿no es cierto?, poniendo al funambulista, pensando cómo va a pasar de un lado al otro, planificando, visualizando, proyectando, de alguna manera abriéndose a soñar respecto de las distintas posibilidades que pueden irse abriendo. De visualizar, el paso siguiente y natural es ir planificando lo que podemos hacer. Planificando, uno no tiene por qué escribir los planes en piedra. Los que me han escuchado en mis presentaciones cuando hablo de effectuation y hablo de desarrollo innovador no predictivo, digo que en realidad lo más importante es poder planificar el próximo paso. Y ahí, según la pérdida aceptable, ir viendo cómo nos vamos moviendo. Pero bueno, acá en esta mirada, ¿no es cierto?, es decir, bueno, ¿qué voy a hacer? De hecho, la pregunta que empezó a rondar en la mente de Gerardo fue, bueno, ¿debiera vender o no debiera vender la empresa? Por lo tanto, probablemente le faltó no solamente mirar de arriba, ¿no es cierto?, visualizar el futuro, planificar, sino que le faltó probablemente confiar, como Anne, con mucha cara de asustada, ¿no es cierto?, va ahí en los hombros de Philippe, ¿no es cierto?, pasando por la cuerda floja. Entonces,
ahí está el tema de poder confiar en el otro para poder avanzar. Y acabo de escribir una columna, aprovecho de comentar, siempre estoy publicando toda la semana columnas sobre estas temáticas de innovación, gobierno corporativo y otras, en la cual, digo, confiando como gerundio, más que confiar como un sustantivo. Confianza, sustantivo, está ahí, ¿la tengo o no la tengo? Sin embargo, confiando implica que yo tengo un proceso, un pasito a pasito, como esa canción latina tan espectacular. Entonces, en ese sentido, ese confiar en gerundio hace que yo pueda ir avanzando. Y probablemente Gerardo, en su mirada un poquito totalitaria, veía la confianza en que ellos podían manejar el negocio como un bloque, existía o no existía, en vez de darse la oportunidad de ir confiando en los otros, e ir construyendo en conjunto y en gerundio, insisto. Y de ahí justamente se centra el gran concepto de ir construyendo un legado transgeneracional, es decir, que trascienda las generaciones, que vayamos en el fondo sobreponiéndonos unos a otros, lo cual, como es evidente, el legado transgeneracional requiere de una conversación intergeneracional para en conjuntos intentar traspasarlas, ¿no es cierto? Sobrepasarlas y ir más allá. Y de esa manera cambiar nuestra mentalidad, ¿no es cierto?, de un organismo, ¿no es cierto?, con nacimiento, crecimiento, vida, madurez, decaimiento y muerte, desaparición, a pensarlo con una mirada más ecológica, digamos, en que hay partes y piezas, ¿no es cierto?, del sistema ecológico que van naciendo, que van creciendo, se van desarrollando, otros van desapareciendo, pero el sistema ecológico equilibrado se mantiene y se proyecta y tiene un concepto de permanencia muy, muy importante. Esos son conceptos que aparecen como muy relevantes cuando uno está pensando en el diseño de una gobernanza, que de esa forma, no solamente de cara a la familia, estoy poniendo el énfasis en la familia, en la sucesión, pero también uno podría pensarlo de cara a los negocios, en que voy de alguna manera explotando, ¿no es cierto?, los negocios que tengo hoy en día, aprovechando los recursos, conocimientos, etcétera, con una mentalidad más deductiva, pero al mismo tiempo voy explorando con una mentalidad más de inferencia, ¿no es cierto?, de inductiva, voy construyendo sobre la marcha. Y de esa manera voy con esa mirada visca que nos hablaba Salvatore, y de alguna forma esta presentación es una continuación de su presentación de ayer, siento. ¿Ok? En el fondo, por acá voy entregando algunos elementos de cómo yo puedo ir proyectándome de cara al futuro, de cara a los negocios, al irlos renovando y también de cara a la familia, al ir renovándome, al ir renovando la dirección, el liderazgo, las visiones, las miradas, etcétera. En eso consiste, ¿no es cierto?, el ir construyendo este legado transgeneracional. Por lo tanto, es capturar el pasado, la torre de atrás, ¿no es cierto?, y proyectar sobre los cimientos sobre la torre que viene. Y en el fondo, sin dejar de vivir intensa y atentamente, conscientemente, el presente, el día a día. Por lo tanto, para esto me gustaría pasarle revista a los métodos, y después voy a hablar de los órganos, ¿no es cierto? El valor de las prácticas innovadoras que hacen posible lo imposible. Primero, aparece un elemento tremendamente importante, y la propia historia de Gerardo nos va a ir mostrando esto. Explicitar los modelos mentales es un tremendo método innovador que tenemos que aprender. Porque cuando yo me quedo solamente en la etiqueta que le tengo puesto en la frente a todos los miembros de la familia o externos que nos acompañan, marcado por los estereotipos forjados en la infancia o en tiempos atrás, no les permito crecer más allá de la etiqueta, no les permito proyectarse. Y por lo tanto, en buena medida, el llamado acá es a no asumir. Muchas veces en familia tendemos a asumirlo todo y pocas veces nos preocupamos de ir actualizando esas miradas. Y por lo tanto, seguimos mirando con el espejo retrovisor en vez de mirar hacia adelante, lo cual requiere, como ahí dice, conversar, discutir, preguntar y no juzgar. O sea, de alguna manera es un enfoque
proactivo, abierto, inclusivo, en ese sentido. De hecho, el modelo mental de Gerardo estaba errado, pues, pues suponía que si sus hijos valorasen lo que él había construido, habrían querido liderar su negocio. Y los hijos no querían estar cerca del papá en la constructora. Sin embargo, valoraban y apreciaban mucho todo este desarrollo de este maravilloso banco de terreno, este portfolio que se venía creando y que en el cual a esta altura tenía solamente la etiqueta de hobby, en vez de ser una actividad que pudiera ser una plataforma para nuevas posibilidades. Por lo tanto, habría que recordarle a Gerardo que cuando tú asumes, o se lo decimos en inglés, when you assume, you make an ass of you and me. Lo cual es una buena forma mnemotécnica, ¿no es cierto?, de recordar la apertura que tenemos que tener, la forma de estar abierto a los otros y otras, ¿no es cierto?, y a sus ideas, sueños y posibilidades. Pero solamente tengo acceso a ese mundo si yo indago, si soy capaz de preguntar. Segundo método innovador, tiene que ver con colaborar, ¿no es cierto?, y co-crear, es decir, crear en conjunto. La palabra colaboración, como lo plantean dos sociólogos chilenos, tiene que ver con comunicación, con coordinación, ¿no es cierto?, y cooperación. Entonces, son elementos los cuales nos permiten co-crear, en que podemos, de esa cierta forma, hacer partícipes a los que van a vivir el futuro, hacerlos partícipes de la construcción del mismo, en vez de imponerles, ¿no es cierto?, dejarles establecido un marco como si fuera una prisión de por vida a la que están esclavizados. En ese sentido, esto implica desechar paradigmas. Y lo lindo es que desechar paradigmas aumenta la probabilidad de trascendencia a las siguientes generaciones. Por lo tanto, cuando yo estoy diseñando mi gobernanza, es una gobernanza que no debe sostenerse en los supuestos, en el assume, ¿no es cierto?, sino que debe más bien proyectarse en el abrirse a los modelos mentales, en crear oportunidades de colaboración y co-creación. También, como lo mostraba, ¿no es cierto?, Philippe Petit, es ir visualizando un futuro común. En ese sentido, saber y compartir y escuchar, sobre todo la escucha activa, deseos, anhelos, preocupaciones y miedos. Siempre en nosotros viven, y la magia de los griegos, ¿no es cierto?, la sabiduría de los griegos, lo dejó claro, viven dentro de nuestro eros, el deseo, el amor, el sueño, y tánatos, el temor, la angustia, etcétera. De hecho, hay pueblos que se caracterizan porque el tánatos está muy presente, etcétera. Bueno, en algunas familias también ocurre lo mismo. Por lo tanto, para poder visualizar este futuro común, tengo que saber capaz de escuchar. Y eso implica suspender mi juicio y poder abrirme a que los otros puedan traer. De hecho, acá avanzo un poco más con la historia de Gerardo. Los hijos decidieron que efectivamente querían un futuro común. Y por lo tanto, impulsaron fuertemente a su padre, a Gerardo, a que desarrollaran un family office. Gerardo, sin preguntarle a nadie, vendió la empresa, ya la había vendido la constructora. Sin embargo, ese evento de liquidez, ¿no es cierto?, generó un caudal de dinero muy importante, y con eso dijeron, en vez de que se reparta o quede ahí con un candado, como queda a veces en algunos fideicomisos o trusts familiares, tratemos de construir una plataforma para poder visualizar y co-construir un futuro común. Y ese fue el Family Office. De Gerardo hay que decir que él realmente tenía una idea muy fija y no creía en nada en esto. Sin embargo, hay que reconocerle que estuvo dispuesto a escuchar el sueño, el deseo de su familia. Y estuvo dispuesto a pagar la cuenta, ¿no es cierto?, por todo el diseño, la implementación y el desarrollo. Les puedo confesar aquí, si ustedes no lo cuentan a nadie, que Gerardo contaba las moscas en esas reuniones. No estaba preocupado de nada, pero sin embargo estaba presente y estaba ahí. Y esa presencia valía más que su propio convencimiento, porque él fue aprendiendo a ir confiando en Gerundio, dejando ser y por lo tanto entregando, sin querer queriendo, ¿no es cierto?,
como dicen en la tierra nuestro querido Fernando, sin querer queriendo, el liderazgo y irlo compartiendo. Por lo tanto, en ese sentido, aquí surge otro tip muy importante para gobernanzas innovadoras, que es prestar atención a puntos de inflexión. Puntos de inflexión son esas señales de cambio cuando el cambio todavía no es posible de ser visualizado, pero ya están ocurriendo. Es la pendiente cero de una curva, para los que pueden recordar sus clases de cálculo, sus estudios de cálculo, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, es un cambio que está ocurriendo, pero no lo vemos. Bueno, de alguna manera, cuando los hijos se acercan y dicen, queremos construir un futuro conjunto, el padre podría haber contestado con una pachotada, con una discusión de vuelta, con una crítica, etc. Sin embargo, hay que valorizarle que algo supo leer en el aire, en el air du temps, en el aire de los tiempos de ese momento, y tomarlo, y apoyar a sus hijos, que cuando se proyectaron en el fondo decir, oye, trabajemos con este equipo para poder construir este futuro. De hecho, como ya les vengo contando, ¿no es cierto? Si él hubiese preguntado, se hubiera dado la molestia de preguntar, había visto que la mujer o los hijos consideraban todas esas actividades extra, ¿no es cierto?, como una valiosísima plataforma de nuevas oportunidades, como terminó construyéndose de a poco. Por lo tanto, y con ánimo de ir procesando, decir, bueno, todos son los elementos. Ok, ustedes me pueden decir, Gonzalo, creo, te creo, ¿no es cierto? O te creo por ahora, digamos que está bien no asumir, sino preguntar, indagar. Está bien de ir en conjunto invitando a otros a co-crear, a co-construir, a colaborar. Ir en conjunto visualizando el futuro, poco a poco, paso a paso, de cierta forma. También el hecho de ir buscando, ¿no es cierto?, identificar los puntos de inflexión, ir convirtiéndonos en observadores atentos de lo que está ocurriendo. Creo que es un aspecto muy valioso. Pero ¿cómo? Ok, vemos el caso de Gerardo, pero ¿cómo se ve en otros casos? Por ejemplo, nosotros, nuestra familia, puede decir alguien de nuestros oyentes que nos acompañan hoy día, bueno, en realidad hemos pasado la vida muy separados. Nunca, en realidad, aunque somos hermanos o primos de segundo grado, etc., originalmente la generación antigua estaban más unidas, pero hoy en día nos hemos venido separando por diversas razones. Bueno, primero creo que hay un mensaje muy importante que tiene que ver con el trabajo de la cercanía. Mayor cercanía hoy día garantiza mayor cercanía mañana. Mayor distancia hoy día inexorablemente conduce a mayor distancia mañana. Por lo tanto, cuando uno piensa en órganos, en estructuras y en los métodos que comentaba recién, tiene que pensar en formas de ir incorporando, de ir sumando a miembros de familia que a lo mejor están más alejados, dándose oportunidades de ir construyendo la base que realmente, en mi juicio personal, determina lo que es una familia empresaria. Ser dueño de una empresa familiar no te garantiza ser familia empresaria, pero si trabajas tu capital emocional, relacional, si trabajas tus estructuras y órganos, a lo que voy a pasar en un momento a continuación, si trabajas en tus competencias y destrezas, lo que estamos compartiendo, ¿no es cierto?, los especialistas, profesores y consultores en esta jornada maratónica y maravillosa que han organizado nuestros amigos de FEI. Si tú al mismo tiempo te das la oportunidad de ir encontrándote con disciplina, con persistencia, probablemente puedes llegar mucho más lejos. Y acá les cuento una anécdota, me alejo de la historia de Gerardo para contarle la historia de una familia china que por esas cosas del destino he tenido la fortuna y sigo teniendo permanentemente de estar muy conectado con familias de Japón, de China, de India en particular, de Pakistán y por supuesto de Europa y las Américas, y que han sido un privilegio invaluable en mi vida para conocer el mundo, otras culturas, etc. Y esta familia tiene una historia muy particular. Es una familia que estaba en el negocio naviero originalmente en Shanghái, pero en la época de la revolución se van a Hong Kong.
Y ahí toman un poquito de distancia, está el protectorado británico, que les da un poco más de tranquilidad. Sin embargo, a cierta altura, en los años 70 principalmente, en que se producen una serie de problemas en ese sentido, los padres toman a los hijos, a los dos hijos mayores, a la hija y al hijo mayor, y los ponen en aviones y los mandan a distintas partes del mundo. Lo mandan a él a Londres y lo mandan a ella a Estados Unidos. Y el menor, que era muy chico, se lo dejan ahí en casa. Pero la familia después se va a trasladar de Hong Kong a Singapur. Y de hecho, esta familia, que la conozco y tengo vínculos con ellos hace muchos años ya, tienen como símbolo un mandala. Y en algún momento estaban presentando la historia de su familia contando algo parecido a lo que les estoy transmitiendo hoy en día. Y todos podíamos hacer preguntas, comentar, y yo les digo, oye, ustedes son como la familia, son una familia mandala. Ustedes se fijan, un mandala tiene un corazón, tiene un centro. Sin embargo, después este centro es como que, ¡pah!, como que explota, se reparte alrededor. Y después se vuelve a juntar en el conjunto, en la integralidad. Porque justamente el hermano que se va a Inglaterra termina siendo un extraordinario arquitecto que colabora con los arquitectos más top del planeta, digamos, haciendo algunas de las obras más grandes que todos conocemos. Ella termina siendo una médico insigne en John Hopkins Hospital en Estados Unidos, y el menor estudia ingeniería y se hace cargo del negocio naviero que se desarrolla y se globaliza. Y estos hermanos que no habían crecido juntos, terminan creciendo viejos, como se diría en inglés, ¿no es cierto? Growing old, ¿no es cierto?, en conjunto. Y se van encontrando con conversaciones, con tiempo, con dedicación, con apoyo de una serie de personajes del mundo entero, entre los cuales tuve el honor de poner mi grano de arena en ese sentido. Y de alguna forma ahí está el mandala, en que esta familia se reencuentra. Y ustedes no me van a creer, pero hoy en día el negocio naviero lo lidera la hermana médico. Y el hermano menor, que era el que estuvo muchos años ingeniero a cargo del negocio naviero, se ha dedicado a crear centros, principalmente en Asia y en Australia, para que las familias empresarias se reencuentren, para que puedan trabajar en conjunto respecto de lo que ellos mismos han vivido. Entonces, con eso les voy mostrando también, a través de esta historia absolutamente real y que está en proceso, de hecho la mejor fiesta de mi vida creo haberla tenido en Suzhou, en China, organizado por esta familia hace 8 o 9 años atrás. Bueno, ¿cómo uno puede irlo planteando? Ahora, por lo tanto, esta historia nos sirve como punto de transición para movernos desde los métodos hacia los órganos y estructuras, que es con lo cual me gustaría ir redondeando para decir, bueno, pero ¿dónde pongo todo esto, Gonzalo? Me podrían estar preguntando. Y transmitirle desde nuestra propia experiencia. Primero, hay que entender que la gobernanza no viene de la nada. Una gobernanza baja naturalmente desde la historia, como esta historia, la de Gerardo o de esta familia china, ¿no es cierto? De la cultura y valores, incluyendo símbolos como este mandala, y de la visión de los socios familiares. En función de eso, tú normalmente tienes que tomar tremendamente en cuenta cuál es la situación de la compañía. De hecho, poco acá, digamos, estaba con el fundador de un grupo muy notable en la industria logística, un visionario extraordinario, y que justamente estaba en un proceso de ir actualizando toda su gobernanza, porque van pasando los años, está en los 80 años, sigue teniendo una energía increíble, pero hay que ver cómo se va a proyectar. Entonces, en función de eso, uno puede pensar en una definición estratégica. Recién a esa altura, uno debería pensar cómo diseñar, ¿no es cierto?, el rol y los objetivos de un directorio. Y ahí hay 3 elementos que son los centrales. ¿Qué estructura? ¿Qué tamaño debería ser? 5, 7, 9 personas, en el fondo. ¿Qué estilos de liderazgo o estructuras de liderazgo? ¿Qué comités deberíamos instalar? Por otro lado, ¿cómo vamos a poblar esa estructura? ¿Cuál es la composición, el perfil de los directores y el mandato y atribuciones, ¿no es cierto?, y poderes de los comités? Y proceso, cómo ir incorporando las buenas prácticas. Entonces, todo lo que hablaba anteriormente, en el fondo, apunta a cómo ir viviendo internamente todas estas cajitas que vemos en la estructura. Pero me gustaría ir un poco más allá, diciendo que de alguna manera, en buena medida, la innovación en la gobernanza de una familia empresaria
implica pasar de una mirada lineal y piramidal, ¿no es cierto?, en que la clave es administrar desde los fundadores, ¿no es cierto?, a la next gen, la siguiente generación, y que el gran desafío es pasar de la administración a la gobernanza, en que a lo mejor yo pueda tener muchas cabezas de serie, ¿no es cierto?, que puedan ir liderando actividades filantrópicas, de negocio, financieras, emprendimientos, ¿no es cierto?, en que en esta misma historia, ¿no es cierto?, la hermana maneja hoy día los negocios navieros, el hermano menor se dedica a manejar una nueva línea de negocios, de estos super resorts para familias empresarias, que son un caso único en el mundo, a mi juicio. El otro hermano tiene un desarrollo tremendamente importante en su mundo profesional como arquitecto, pero además viene liderando toda una forma de ir construyendo un legado. Estamos hablando acá de una familia billionaire, ¿no es cierto? Una familia de muchos recursos, pero obviamente en la escala que yo pueda, aunque sean pequeños elementos, yo puedo irlo haciendo. Recordemos que el 70% de los grupos familiares son multinegocios. Por lo tanto, el concepto de gobernar es clave y las familias tienen que trascender desde lo que es la simple administración de sus negocios de dueños gestores a un rol más de gobernanza, más amplia, más macro, en ese sentido, en que podamos potenciar los liderazgos, las capacidades, los talentos de cada uno, ¿no es cierto? Y obviamente generar una sinergia. Ahora, en esta sinergia, y no quiero que se malinterprete lo que estoy planteando acá, no quiere decir que como familia tengamos que tener todos los huevos juntos en la misma canasta. Me pasa de repente con familias en que el 90, un hermano en un grupo decía, oye, el 95% de mi patrimonio personal está todo amarrado con el resto de la familia. Y la verdad es que está bien, confío en mis hermanos, mis primos, etcétera. Somos todos gente capaz, nuestros negocios son florescentes, pero ¿sabes qué? Me gustaría tener algún espacio, ¿no es cierto?, de autonomía. Y por lo tanto, bueno, ahí se van generando parte de este diseño de gobierno que dice, bueno, cuáles son las políticas de reinversión, cuánto vamos a dejar, cuánto vamos a repartir, las políticas de dividendos, etcétera. Y que en buena medida son parte de lo que yo tengo que poner en un concepto de familia empresaria y que muchas veces se asocian a este órgano del Family Office. Hablando del Family Office, este es como el ecosistema en el cual una familia empresaria se desarrolla. Esta lámina tiene una historia muy interesante, que de hecho de la mano de FAVE lo presentamos en un seminario, creo que en nuestro primero o segundo seminario internacional, ¿no es cierto? La historia de una familia, 500 familiares, 150 accionistas, más o menos grandes números en el fondo. La empresa casi quebrada, la familia dividida, y además el directorio trunco, porque habían renunciado algunos y estaba listo. Entonces desarrollamos esta lámina como una forma de que las familias entendieran los dos mundos que yo requiero para todos estos espacios de acoger, de escuchar, de co-crear, que hemos comentado anteriormente. Entonces, para esos efectos, explicamos primero lo evidente, que los accionistas de cualquier empresa tú puedes tener que accionistas familiares y no familiares. Que todo eso se reúne en una junta o asamblea accionista, se le llama de distintas formas, ¿no es cierto?, en distintos países, pero que convoca, ¿no es cierto?, a los representantes de la propiedad. En función de eso se nomina un directorio, consejo de administración, ¿no es cierto?, corporativo, junta directiva, le llaman en Colombia, etcétera, en otros países, que de alguna forma tiene la misión de gobernar el negocio. Uno, si es un multinegocio, podrá pensar que hay un CEO, ¿no es cierto?, que puede tener un cierto equipo de su holding y que en función de eso se pueden desarrollar actividades en el fondo que tienen que ver con el gobierno de los negocios operativos, bonos sin control, ¿no es cierto?, las inversiones financieras, el manejo de las fundaciones, de la filantropía y el apoyo directo, financiero, de mentoría o de lo que fuera, de cara a nuevos emprendimientos. Ese mundo es un mundo conocido, ¿no es cierto?, estructurado por ley principalmente. Sin embargo, el mundo al lado es el que requiere estructuración. Y de ahí entra, ¿no es cierto?, mucho de lo que con estos queridos colegas estamos compartiéndoles esta semana, digamos, de la familia empresaria. En que la familia, uno puede pensar, bueno, la familia, hay accionistas familiares, pero también hay familiares no accionistas.
porque son niños, porque no han tenido acceso todavía a la propiedad, porque son cónyuges, etc. Y en buena medida, una buena práctica es que las familias en el fondo organicen sus asambleas familiares, se reúnan, tengan actividades lúdicas de conocimiento, de esparcimiento, pero también de aprendizaje, de ir forjando una cultura común, de ir escuchándose y compartir elementos comunes. De hecho, a mí me toca hacer asambleas familiares en América Latina, de México al sur, digamos. Me ha tocado en México, en Colombia, en Ecuador, muchísimo en el Perú, en Argentina y en Chile principalmente. Y a veces en algunos destinos más exóticos también. Entonces, y obviamente la idea es conjugar esos elementos de formar, de educar, de entretener y de unir, de ir trabajando el capital relacional. A veces surge, mientras estamos jugando un juego, pueden surgir más elementos de valores que en situaciones muy formales en las cuales la palabra es muy acotada y no hay tanto espacio para conversar libremente. Ahora, ese órgano aparece y se alimenta, se refuerza, se estructura y se profesionaliza, gran palabra, a través de un consejo familiar. Entonces, hay un paralelo que ustedes pueden ver en el gráfico entre el consejo familiar y el directorio corporativo, porque uno gobierna los negocios, el otro gobierna la familia. Y de alguna manera el concepto del family office es un concepto que tiene un elemento más abstracto y genérico, digamos, que trata de ser reflejado a través de esas líneas punteadas, en que en buena medida los elementos que están ahí, los 4 elementos que he comentado, hay uno que no he comentado todavía, son como 4 dedos del family office. Para nosotros el family office es como los 5 dedos o la mano visible del capitalismo familiar, en que está el emprendimiento, como decíamos, la filantropía, las inversiones, el gobierno de los negocios. Pero también están los servicios a la familia, los asuntos y servicios a la familia, o el SAF, como le hemos llamado, aprendiendo de nuestros propios clientes en esa forma. Y que obviamente se va a vincular muy estrechamente con el consejo familiar respecto de los servicios a la familia. Obviamente acá está, esto es un simplificado porque estoy tratando de poner todo, incluyendo accionistas no familiares en este esquema. Por eso este es un genérico que hay que hacer la bajada caso a caso a la realidad de cada familia, a la realidad societaria, de negocio, de propiedad, etc. Entonces, el concepto de family office congrega, ¿no es cierto? Congrega todos los elementos que están acá, ¿no es cierto? Que de alguna forma tratan de reflejarse en esta cajita que vincula, ¿no es cierto?, todos estos elementos. Entonces, y eso nos da justamente la oportunidad de ir escuchando, de ir intelectuando, de ir formando, pero también ir aprendiendo de las generaciones que vienen. Las generaciones que vienen tienen mucho por aprendernos. No solamente transmitirle y transferirle los valores nuestros, sino tomar los valores de ellos también. Porque esa es la única forma de generar este diálogo intergeneracional. Si no, va a ser one way, ¿no es cierto? Pero el verdadero proyecto transgeneracional se crea two ways, ¿no es cierto? De ida y vuelta, yendo y viniendo. Y eso obviamente requiere de los más jóvenes reconocimiento, valoración y agradecimiento de lo que han construido las generaciones más senior, más antiguas. Pero al mismo tiempo, las generaciones más antiguas tienen que exhibir importantes niveles de apertura, de transparencia, de claridad y sobre todo de oportunidad de ir incorporando. De hecho, podríamos pensar que en la medida de que las generaciones más senior tienen mayor voto bajo su control, bajo su mano, mayor voz deberán dar, porque es la combinación. O sea, mayor voto, mayor voz. Si todos tienen voto, la voz viene espontáneamente, viene naturalmente, está orgánicamente, se desarrolla. Pero lo que permite construir la familia empresaria, lo que permite de alguna forma generar estos métodos innovadores de gobernanza, tiene que ver con voz y voto, porque eso es lo que genera y alimenta la lealtad, como lo estudió el profesor Albert Hirschman con mucha profundidad en América Latina. ¿Okay? Por lo tanto, en ese sentido, y ahora vuelvo a retomar, ¿no es cierto?, de una manera un poquito más estructurada, tengo que preocuparme que estas cajas, que estos órganos entiendan a quién nos debemos. Y nos debemos a esas nuevas generaciones que vienen. ¿Ok? Perdón. A esas nuevas generaciones que vienen. Ahora, ¿qué es lo que les debemos?
valor económico, cuidar nuestros negocios, ¿no es cierto? Eso se consigue con valor empresarial, ¿ok? Generando una plataforma de oportunidades. O sea, no hay que dejarles el futuro completamente construido a las generaciones que vienen. Hay que permitirles una plataforma para que sobre los hombros de esos gigantes o de esas plataformas se proyecten. Por otro lado, es importante el valor simbólico, cuidar la reputación, cuidar la transparencia, como nos recuerdan el escándalo de los Pandora Papers, ¿no es cierto?, que estamos viviendo estos días, digamos, ¿no es cierto?, en todo el mundo se ha resultado. El valor de lo simbólico, el valor del cuidado es tremendamente relevante. Por lo tanto, cuidar el valor reputacional, porque el valor reputacional va a permitir construir capital social. En ese sentido puedo tener mucho valor económico, pero si no cuido el valor simbólico, en la práctica voy a ser un tránsfuga, ¿no es cierto? O alguien no grato en ningún espacio. Y por lo tanto les estoy endosando una tremenda cruz a las generaciones que vienen en vez de entregarles una plataforma, un trampolín. Y al mismo tiempo, y en tercer lugar, y tan importante como los dos previos, es el valor experiencial, en que yo tengo que hacer de las buenas prácticas, del escuchar, de la escucha activa, de no asumir, ¿no es cierto?, de no imponer etiquetas, sino de ir elaborando y colaborando con los otros una práctica permanente, continua de desarrollo. Porque eso hace que yo me sienta como miembro de una nueva generación escuchado, respetado, valorado. Y en conjunto, todos estos elementos nos van a entregar, además del valor empresarial y el valor reputacional, nos van a entregar el capital emocional y el valor relacional, que son los ingredientes clave de cara al futuro. En esta breve reseña, espero haberles dado una mirada panorámica, ¿no es cierto?, tanto de cómo debe fluir lo que debe construirse al interior, ¿no es cierto?, del espíritu, como debe plantearse, como de las estructuras. Por lo tanto, espero con esto que ustedes se queden en mente. Si tienen que quedarse en mente, piensen en anatomía, estructuras, cajas, fisiología, procesos, formas de funcionar, whispering, ir y venirse, susurrar, ¿no es cierto?, escuchar, y psicología, en que esa psicología tiene que ver con los elementos relacionales, con el espacio para el emocional. Y probablemente en los tiempos que corren y con el tremendo desafío que tienen las élites en el mundo entero, ¿no es cierto?, ante stakeholders cada vez más desconfiados, más críticos, ¿no es cierto?, de la forma como se han manejado tradicionalmente las jerarquías imperiales, familiares, o de lo que fuera, digamos, también cuidar la sociología, cuidar el valor reputacional, el valor social y la impecabilidad de cara a tercero. Entonces, anatomía, fisiología, psicología y sociología. Y por lo tanto, para no detener más tiempo sus pensamientos, solo me queda preguntarles cómo están construyendo ustedes su futuro. ¿Están invirtiendo en una gobernanza innovadora que se proyecte de cara al futuro? ¿Qué estamos haciendo? Y obviamente estoy encantado de ir compartiendo las preguntas o dudas que puedan tener o las consultas que me quieran hacer. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Gonzalo. Como siempre, un agrado escuchar tus presentaciones y siempre muy ilustrado con muchos temas de historia, familias, cuentos y la verdad que es muy entretenido. Yo podría estar contigo el día entero, no me aburro. ¿Ah? Y Igualmente. por supuesto te agradecemos la preparación de esta presentación. A mí me quedaron cosas así como retumbando, como este cuento del reencuentro familiar. Un cuento extraordinario que de verdad hayan familias que hagan estos ejercicios de separación, pero después de reunión, y tal vez otras familias no tienen esa separación física que tú comentabas, de irse a Inglaterra, el otro a Estados Unidos, pero pueden ser separaciones que estando en la misma ciudad, incluso en la misma casa, puede que haya una separación desde el punto de vista de la comunicación. ¿Eh? Yo creo que ahí hay un trabajo gigantesco que me imagino los patriarcas y matriarcas son los primeros llamados a tratar de que eso no ocurra y por supuesto el resto de la familia también a colaborar para la reunión familiar. También me retumbó Perdón, bastante el Andrés, ¿te puedo tema. interrumpir ahí Sí, para comentar sí, sobre por eso supuesto, por supuesto. inmediatamente? Porque me da la impresión que quieres ir a un segundo punto. Ahí yo quiero recomendar el concepto que ya es conocido de
se habla más bien de la CEO, la Chief Emotional Officer, ¿no es cierto? La jefa emocional, ¿no es cierto? Que tiene como el pegamento, que sostiene a la familia. De hecho, quiero recomendar ahí un artículo de mi colega Pía Bartolomé sobre la Chief Emotional Officer, que recoge muy bien esos conceptos y que justamente a veces son las mujeres, a veces la madre, pero a veces un hermano, a veces el hermano menor. Los hermanos menores muchas veces viven con más libertad que los mayores, que están más marcados por el deber ser, y a veces son los que hacen el pegamento, que tienen esa capacidad de convocar. Entonces creo que esa parte es muy importante, porque tú tienes toda la razón, pueden estar en la misma casa, pero más alejados que estos que estaban en tres continentes distintos de la historia que les contaba. Así que perdona esa pequeña interrupción No, al respecto al tema. revés, qué rico porque así vamos matando los puntos de a uno. Lo que también me retumbó bastante el tema de que la gobernanza viene un poco de la cultura de la familia, de lo que se ha hecho con el tiempo, de la historia que tienen, y de repente no armar una cosa como de la nada, como ponerla en un pizarrón, así que armémosla, y la verdad que no tiene una, ¿cómo decir?, una ascendencia, una realidad, un sustento en lo que es la familia. Entonces hay que reconocer, como tú bien lo decías, este tema de que hay una cultura. Entonces tomemos esa cultura, veamos lo que se ha hecho y tratemos, por supuesto, de arreglar lo que se puede arreglar, pero tampoco forzarlo a ir a un pie forzado que al final la familia no sea capaz de seguir y que finalmente a lo mejor, además, terminan todos peleados porque trataron de cumplir algo que nadie sabía ni cómo hacerlo siquiera. Así que eso también me llamó mucho, Sí, mucho déjame la comentar ahí atención. brevemente, Andrés, que efectivamente yo creo que esa institucionalidad, porque claro, cuando están los padres, los fundadores presentes, ellos son l'état chez moi, como decían, ¿no es cierto?, los reyes de Francia. Entonces, pero en el fondo, el día que el Estado ya no está, ¿no es cierto?, que representado por los padres, bueno, es fácil que se produzca la anarquía. Por lo tanto, es ahí donde parece tan importante el ir construyendo una institucionalidad, sobre todo mientras están presentes los padres, porque así se convierte en una institucionalidad respetada, que se va viviendo y que se convierte en parte de la historia. Y en ese sentido, cuando ya no están los padres, bueno, la institucionalidad acoge. Tenemos consejeros externos a ti mismo, te toca ser presidente de consejos familiares y otros espacios, ¿no es cierto? En ese sentido de guiar, de acompañar, y a veces nos toca a ti y a mí, y seguro que a Fernando, a Verónica, jugar el rol del padre o la madre, sin querer queriendo. Como estamos poniendo más viejos, a lo mejor eso ayuda, pero no solamente por eso, sino porque de alguna forma uno termina encarnando la institucionalidad o ayudando. Uno no lo hace solo, tiene que hacerlo con otros. La institucionalidad se construye entre varios, en equipo también, creo, ¿no? Sí, lógico. Bueno, yo voy a hacer el último comentario porque quiero que Verónica también nos ayude en este proceso de ser, de alguna manera, facilitadores de esta conversación. El tema del rol y objetivos del directorio. A mí también esto me llama mucho la atención porque muchas veces las familias arman un directorio que en la mayoría de los casos tampoco cumple su función, simplemente se nombran directores y si alguien le pregunta, sí, yo soy director, pero de verdad no está cumpliendo la función que es la gobernanza. Al final, el gobierno de la familia empresaria o de cualquier empresa está en el directorio, ese es el punto crucial. Entonces, cuando tú hablas de rol y objetivo, qué importante es que la familia, cuando cree este directorio, diga, bueno, este directorio lo creamos, pero ¿para qué está? ¿Quiénes lo van a incorporar? Tal vez no tienen que ser necesariamente todos los hijos, sino que pueden ser los que más cercanía tengan con los negocios, que puedan ir a aportar, y por supuesto la invitación a terceros, digamos, no familiares, porque al final el directorio es el cuerpo corporativo que va a regir los destinos de las diferentes empresas. Con eso yo termino porque tengo montones de puntos, pero no quiero, y quiero también que Verónica nos pueda ir dando sus visiones y las preguntas de la gente del chat. Excelente. Gracias, Andrés. Sí, se nota que seguirías, ¿eh? Lo dijiste, nos avisaste a todos. Se nota. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por tu presentación. La verdad que también me voy con algunos puntos que me quedaron resonando, ¿no? Por ejemplo, este desafío de tanto se habla de atraer a las nuevas generaciones y cómo hacer, y hay gente que le compra cosas, le pone empresas, y en realidad de repente se trata de generar esa estructura, ¿no? De ordenar la casa, cómo recibimos a esas siguientes generaciones, y a veces, incluso la palabra gobernanza, yo me encuentro que muchas veces suena como a la NASA, ¿no? Gobernanza NASA, es lo mismo. Y en realidad, claro, tratar de
de generar, son espacios de decisión, ¿no? ¿Quién toma qué decisiones, en qué momentos, con qué frecuencias, pero que van hacia ese orden? Y como nada, esto primero, ¿no? Valorizar la gobernanza como factor de atracción de las nuevas generaciones. Eso es algo que me voy así. Otra cosa es el tema de los supuestos, ¿no? Un poco lo comentabas con la comunicación. Me encuentro con empresarios familiares que dirigen desde la soledad, justamente por tener ese supuesto de que estoy solo en esto, que a nadie más le interesa, o que como yo nadie lo va a hacer, ¿no? Con esos paradigmas que comentabas que es necesario desechar, y se encuentran en esa soledad que realmente les genera cierta angustia también, ¿no? Cierta necesidad de tener un otro para compartir o no sentirse así. Y que a su vez esos supuestos también los distancian de las siguientes generaciones o de otros miembros de la familia que tendrían mucho para aportar de repente. Y hay veces es que porque no se preguntó, ¿no? Sencillamente no hubo ese encuentro. Y me acordaba de una reunión que tuve hace poco con una empresa que decía, pero en esto de qué rol cumplirían los facilitadores externos en esto de ayudarlos a unirse, ¿no? A encontrar esos puntos de unión y de comunicación. Y me decía, lo que pasa es que es muy difícil que si en casa, ¿no? En la familia, si en casa no lo podemos hablar, que lo podamos hablar con un externo. Y ahí un poco me gustaría saber tu visión, porque entiendo que has facilitado estos procesos miles, y entonces, bueno, ¿qué recomendación qué le dirías a esta persona, ¿no? Que dice, bueno, pero lo que no hablamos, lo que no solucionamos en casa, ¿por qué llamar a un externo, ¿no? ¿Por qué pedir ayuda, de alguna manera? Súper bien, una pregunta fascinante. Muy de acuerdo más con tu comentario respecto a la gobernanza. Yo diría, porque es más fácil a veces hablar con externos que con los de la familia. Porque la familia a veces uno no está viendo a la persona, está viendo la etiqueta en la frente que dice inteligente o fracasado o loser o lo que fuera, o consentido, etcétera, lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, y por lo tanto el mensajero es el mensaje, como dicen los publicistas. Y creo que en ese sentido el externo tiene, si tiene las condiciones, ¿no es cierto?, debería tener la objetividad, debiera tener la neutralidad y el profesionalismo, primero de cuidar, de preservar la confidencialidad de lo que se plantea, y al mismo tiempo, o sea, yo soy casado con psicóloga, así que tengo clarísimo que la gente paga por ser escuchado. entonces, entonces, todos necesitamos de repente cargarnos, y a veces que no nos den tantas soluciones, a veces con que nos contengan, que nos escuchen, ¿no es cierto? A veces basta en ese sentido en una primera instancia. Creo, en segundo lugar, que los externos, como están fuera, no están capturados, no tienen el abrazo del oso de la situación, ¿no es cierto? Y que lo mismo le pasa a veces a algunos asesores que llevan demasiado tiempo. Al final ya son parte, están amarrados en el sistema, ¿no es cierto? Creo que a veces, por un lado, pueden hacer preguntas que pueden ayudar a descubrir otros ángulos, uno. Segundo, y eso a mí me da mucha risa a veces cuando se habla de la negociación, como si las negociaciones fueran como una especie de gallito, ¿no? Este juego de quién vence al otro. Eh, pero en realidad, a veces, más que una negociación, es una transformación en conjunto, en que a veces vamos sembrando semillas y de cosas que eran impensables. Oye, me dejaste, yo debería pedir $1 cada vez que me han dicho eso, me dejaste pensando con lo que me dijiste. Tendría ya $1.000.000. Y fíjate que nunca había pensado o lo tenía absolutamente descartado, pero me di cuenta, claro que yo podría hacer esto en el negocio, que yo podría hacer esto, que podría hablar con no sé qué, y al final las ideas son como semillas, plantitas, ¿no es cierto?, que van germinando y el árbol de mostaza tiene, dicen los textos sabios de la Biblia. Creo que, esa lógica de escuchar, de sembrar y ser a veces jardineros, en el rol nuestro nos toca ser jardineros, nos toca ser generales que vamos haciendo, y eso es el peor error, en que uno le echa un poquito de agua y espera. Le poda, saca ¿cómo se llama? Maleza y espera, etc. Entonces creo que ese es un poquitito el proceso que tenemos que hacer con mucha empatía, con paciencia y con mucho cariño, creo también, para que resulte. Seguro. Tengo algunas preguntas acá. Andrés, tenemos un poquito, 4 minutos me parece por ahí. Sí, 4 minutos.
¿quiénes participan de la asamblea familiar? ¿Los que quieren? ¿Es obligatorio? ¿Todos? De la Bueno, la asamblea palabra familiar. obligatoria es muy dura en esos espacios, que son espacios lúdicos, divertidos, y de hecho voy a ser más radical en eso. Hay que permitir, hay miembros de familia. Estamos con algún problema de señal de Gonzalo, parece Sí. que está con el internet bajo. Qué pena porque nos quedan pocos minutos y si no vuelve vamos a tener que continuar con el expositor siguiente. Bueno, Gonzalo es de la casa también, así que no hay mucho problema. Le vamos a dar los 2 minutos que le quedan a ver si es que logra retomar su señal de internet. Y bueno, comentarles que tenemos a continuación la participación desde Estados Unidos, digamos, de Ricardo del Río. Raimundo se conectó, pero Raimundo, esto es solo para panelistas, así que ahora estamos con Estados Unidos. Si puedes entrar por público, te lo agradeceríamos. Bueno, como les comentaría, digamos, la cuarta sesión del día de hoy, del día martes 5, el día que se celebra el Día Internacional de la Empresa Familiar, y sería en este caso con Ricardo del Río, de Estados Unidos, con el tema planeación patrimonial, retos de su financiamiento. No sé si ya tenemos ya a Ricardo en disposición de incorporarse a la reunión. Si es público, habría que subirlo, y si no, él tiene que entrar con la conexión de Él panelista. está conectado como participante, está pidiendo darle entrada, pero me parece que tienes que desconectarte, Ricardo, y volverte a conectar, pero Ahí como volví. panelista. Sí, Gonzalo, desafortunadamente tenemos que darte una despedida corta porque ya se nos pasó el tiempo. Parece que había algún problema con tu internet y quedaste congelado, así que nada, te agradecemos mucho, un gran abrazo. Espero poderte ver en lo físico en el próximo tiempo y como siempre fue un agrado tenerte con nosotros. No sé, Verónica. Bueno, me quedé con ganas de la respuesta, pero bueno, Por el chat. dale, muchísimas gracias, Gonzalo, por tu generosidad en los conocimientos. Gracias. Muchas gracias, abrazos. Muchas gracias, Gonzalo.